La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio, una palabra actual que impactará tu vida. Con ustedes su pastor Samuel Olson. Vengamos a la palabra en esta mañana por unos minutos. Ha sido una mañana llena. Venimos al versículo donde nos quedamos el domingo pasado. Capítulo 3 de la carta de Pablo a los hermanos de Roma. Estuvimos el 23, lo repetimos, el 24 ya lo elaboramos un poco el domingo pasado, lo vamos a retomar para enchufarnos y nos vamos al versículo 25. Y estaremos allí como hasta la mitad del versículo 25. Usted sabe, uno puede tener dos paneles que sirven como paravanes o que sirven para cerrar una vista, pero estos dos paneles necesitan un tercer panel que los una. O dos puertas y se necesita una tercera puerta que pueda abrirle. Cuando venimos al capítulo 3 de la carta de Pablo a los Romanos, encontramos una realidad y la nueva realidad. Pero el problema es cómo se unen los dos o cómo se hace la transición. Eso se llama una puerta de transición y esa puerta se llama Cristo. Él dijo, yo soy la puerta. Y estamos en este punto del capítulo 3 que es esencial que lo entendamos. Porque primero Pablo nos habla de la realidad de la sociedad humana, habiéndonos dicho que la justificación es por la fe. El justo por la fe vivirá. Nos hace toda una descripción de la pecaminosidad del ser humano, de las sociedades y de la ira de Dios que se muestra en contra de toda impiedad y de toda injusticia. Y luego ya en el capítulo 4 nos habla del hombre nuevo en Cristo. Y nos empieza a hablar de la vida en Cristo a partir del capítulo 4. Pero los versículos 21 al 31 son esa transición, esa puerta que une los dos para que podamos llegar a este punto del capítulo 4. Así que hoy nos toca un poquitico más de esa parte y el domingo que viene, si Dios quiere, lo terminamos. Versículo 23, el domingo pasado, lo sabemos todos de memoria, por cuanto todos pecaron y están ¿qué? Separados de la gloria de Dios. El retrato que siempre les traigo es la cistina, la mano de Dios y el dedo del hombre, que no se juntan, porque el hombre es pecaminoso y ahí está Dios en su gloria. Y tiene que haber alguna forma en que los dos se hacen contacto. Obviamente sabemos que el contacto lo provee Dios hombre, la persona de Jesús, pero tenemos que entender lo que Él hizo, porque yo puedo decir, yo creo en Cristo y no entiendo nada de lo que Él hizo. Él es mi Salvador y no entiendo nada. ¿Qué pasó? No entiendo nada. Y si no entiendo eso, puedo decirlo, sé que soy salvo, pero no lo entiendo. La densidad, la increíble acto tan glorioso del Señor Jesús para que usted y yo pudiéramos transitar de nuestra vida sin Cristo a la vida en Cristo. Así que estamos allí separados de la gloria de Dios y llegamos al versículo 24 y esto lo tocamos el domingo pasado y hay 4 o 5 palabras esenciales, fundamentales. Ya lo hicimos, pero lo repasamos. Siendo que justificados es que alguien pagó por nosotros o nosotros pagamos y porque se pagó lo que teníamos que pagar por nuestra culpa, somos puestos en libertad. Como ante Dios usted ni yo lo podemos pagar, alguien pagó por nosotros. Alguien canceló nuestra deuda por nosotros y eso es lo que Pablo nos va a explicar en ciertas palabras importantes. Pero él establece, siendo que justificados, de manera que gratuita, es de gratis. ¿Okay? Yo le digo a Jiménez, él me dio un regalito de 1,000 bolívares esta mañana y yo le digo que
Eso lo estoy inventando, por si acaso. Y él me dijo que, no, yo te dije que, tú me diste 1000 bolívares y yo te digo, muchas gracias. El acto de él fue de gracia, un favor. Y mi respuesta es, todos los favores del mundo sobre la vida tuya, muchas gracias. Eso es lo que uno hace en la vida normal. Alguien hace un favor y uno dice, gracias. Eso es lo que quiere decir, muchas gracias. Uno recibe un favor y uno dice, muchos favores sobre ti. Muchas gracias sobre tu persona. Y lo que sucede aquí es que hubo un acto gratuito de parte de Dios, porque su naturaleza es esa. Él es un Dios de gracia. Sabemos que es un Dios de justicia, un Dios de verdad, un Dios de amor, un Dios de poder. Todo eso son características de Él, pero en este caso somos ¿qué? Justificados de gratis por su ¿qué? Gracia. Y por ende la respuesta de uno es, gracias Señor. ¿Por qué lo hiciste? Porque te amo, dice. Por eso es que estoy aquí. Porque Él de gratis me justificó. Y mi respuesta es una respuesta de gratitud. Porque estoy bien, alcancé salvación. Estoy bien, estoy en paz, estoy tranquilo, porque estoy en Él. Sigo. ¿Y cómo se efectuó esto? ¿Mediante qué? ¿Por medio de qué? La redención. ¿Qué significa esa palabra redención? ¿Qué significa redimir algo que era mío, se perdió y quiero que me lo devuelvan? Y alguien que lo tiene me dice, tienes que ¿qué? Pagar el rescate. Eso es redimir, pagar el precio del rescate. Hoy lo oímos por todas partes, gente secuestrada y uno dice, shh, no digas nada. No debes pagar nada. Y los secuestradores dicen, tienes que pagar. Y decido o no, pero pagar el precio ¿qué? Para rescatar lo que fue secuestrado. Eso es redimirlo. Que pago para que se me devuelva. El precio mediante ¿qué cosa? El acto de rescate en que se pagó un precio. Y la frase para saber qué es lo que se pagó y cómo se pagó es esta, que es en Cristo Jesús. Entonces me dice que el rescate lo pagó Cristo con su propia vida. Él me rescató. Es un acto de Él. ¿Para qué? Para que yo que estaba en esclavitud al pecado, y el originador del pecado es quien tienta, es el diablo, es Satanás, tienta, caigo en el pecado y me convierto en esclavo del pecado. Y Jesús pagó ¿qué cosa? El rescate, el pago que se tenía que pagar para que yo pudiese ser zafado de aquel quien me esclavizó. Se rompe la esclavitud porque Él lo pagó en la cruz. Él pagó por mí y vuelvo a ser libre del poder del pecado y libre de aquel que incitó al pecado. Ya Él no puede dominarme más porque ahora no soy dueño de mí mismo. Él me compró a precio de sangre
preciosa. Y si yo lo creo, dejo de ser dueño de mí mismo. Ya Satanás no es dueño mío, sino que ahora soy posesión de aquel que me compró. Él es dueño de mi vida. Aleluya. Él es dueño de mi vida. Él me compró a precio de la sangre de Él que fue derramada. Y yo lo creí, y al creerlo fui zafado de aquel que quisiera acusarme y a sacarme de nuevo para allá. Pero no, el dueño mío es aquel. Aleluya. Dígalo conmigo. Soy libre y mis miembros son esclavos de la justicia, de la bondad, de la verdad. Y la justicia y la bondad y la verdad y la gracia es Jesús. Soy esclavo de Jesús. Él es dueño de mi vida. Aleluya, aleluya, aleluya. No me pertenezco a mí mismo. Por eso es que si usted peca, dentro de usted hay una profundidad del alma que le dice: no puedes quedarte de allí, no vas a volver allá porque no te perteneces, tienes que volver acá. Y pone en mí la necesidad de volver a aquel quien me compró y me rescató y me hizo de Él. Y por eso no puedo zafarme si genuinamente me entregué y reconocí que ya no soy dueño de mí mismo. Aleluya. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Aleluya, aleluya, aleluya. Volvemos a la última frase, la redención que es en Cristo Jesús. Es un presente progresivo. No es una redención que fue en Cristo Jesús. Es hace 2000 años, es hoy y será mañana hasta el día en que Él venga y la novia se unida con el novio en la boda del Cordero, y no habrá ya necesidad de redención. Pero mientras que lleguemos allá, su redención es en Cristo Jesús. Su carne viva, su sangre viva están a la derecha, a la diestra del Padre, y Él intercede y aboga por usted y por mí de día y de noche. Y cuento con eso. Tengo abogado para con Dios. Aleluya, 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 aleluya. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. Léalo conmigo. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que ¿qué? No pequéis. Y si alguno hubiese pecado, ¿qué? Abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Versículo 2. Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los pecados ¿de qué? De todo el mundo. A eso vamos a llegar en un minuto, pero ya sabemos que es abogado. Así que si usted se siente mal por algo que usted hizo esta mañana antes de venir al culto, no sé, puede ser, bueno, ábrele su corazón a Dios. Diga: Señor, lo que pasó allí no era apropiado. Cometí un grave error. He pecado contra ti, contra mí mismo, contra la otra persona. Y lo único que yo puedo hacer es acudir a tu gracia,
Señor, aboga por mí delante del Padre para el perdón de mi pecado. ¿Y Él qué? Te perdonará y te limpiará y te lavará de toda maldad. Aleluya, aleluya. Pero alguien está diciendo en este grupo, pero yo no soy digno de eso. Entonces quédate como estás. Nadie es digno. Ni uno de nosotros es digno de esa gracia de Dios. Sí, pero tú eres más digno que yo. Pecado es pecado. Chiquito o grande. Había una hermanita que decía, ay, cometí un pecadillo, pastor. Sonaba tan bonito. Si confesamos nuestro qué, Él es qué, y justo para perdonarnos. ¿Y para qué? Limpiarnos de toda maldad. Así que vamos a hacer una paréntesis ahorita. Y cierre sus ojos para que no me miren a mí. Y dile, Señor, soy pecador. He pecado. No quiero cargarme con tanto pecado. Lo confieso. Te lo confieso. A ti. En tu gracia acudo a que me perdones, me limpies y me laves. Y sé que eres fiel a tu propia promesa, tu propia palabra. Y te doy gracias porque me perdonas en este momento. Alabado sea tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. 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 Amén. Repetimos el versículo 24. Versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante que la redención que es, o que es por, o que lo hizo Jesús. Eso es parte de la justificación. Eso es una parte de lo que llama Pablo justificación. Vamos al próximo versículo, 25. A quien que Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Es imposible tocar todo eso ahorita. Vamos a las primeras 4 palabras. A quien Dios puso. ¿Puso a quién? A Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Y quién lo puso? Dios. La mayoría de las religiones del mundo te dicen lo que tienes que hacer para alcanzar tu redención. Si eres hindú,
Tienes que pasar por un proceso de reencarnaciones. Y vas de una cosa a otra cosa para llegar a ser purificado. A tal purificación que llegas a ser parte, según, de la nirvana. Un estado de placidez en que ya no tienes tu identidad propia. Tú pierdes tu identidad. Porque el egoísmo es algo que tengo que cuidar y quitar. Así que no debo ser egoísta, no debo fijarme en mi yo, así que me deshago de mi yo. Mi ser se vuelve parte de una totalidad que se hace y se llama nirvana. Poco a poco, poco a poco, poco a poco. ¡Wow! ¡Wow! Es la obra de uno. Y usted dice, bueno, me parece mejor que la fe cristiana, que dice yo, pero la fe cristiana dice algo totalmente distinto. Fuiste creado a la imagen y la semejanza de Dios. Te dio tu individualidad. Te dio tu dignidad propia, te dio tu respeto propio, te dio tu ser. El problema es que lo marcaste con el pecado, la desobediencia y tus propios intereses. Y lo que Dios quiere hacer en Cristo es devolverte a ese estado de dignidad y de paz para con Él, para que estés en paz con Él, en paz contigo mismo, en paz con los demás y que tu dignidad florezca como fue el propósito de Dios para contigo desde antes de la fundación del mundo. Así que no pierdes tu identidad, ganas tu identidad y mantienes el lugar que Dios te quiere dar y aprendes a vivir en comunión en el fruto del Espíritu. En tolerancia, en benignidad, en bondad, en fe, en amor, en magnanimidad. Y así por el estilo. Y así todas las religiones. Algunos acaban con lo que no son de su religión, para así llegar a la gloria. Algunos ofrecen animales. En estos días, en un sector del mundo, los animistas y sectas ofrecieron 5,000 búfalos una noche para apaciguar los dioses demonios. No les voy a decir dónde fue, pero tuvo sus consecuencias nefastas y destructivas en el contexto de aquella sociedad. Por eso el desarrollo del mundo diabólico aquí en Venezuela nos trae consecuencias nefastas a esta población. La destrucción y la maldad, eso no es una cosa, eso es la cultura. No, eso no es cultura, es más que cultura, es un culto a Satanás. Y si hace culto a Satanás, invitas a Satanás con todos sus demonios a ser parte de una sociedad y la destruye y perdemos todo eje. Porque Él vino para robar y destruir. Cristo vino a salvar y a dar paz y dar vida eterna en Cristo Jesús. Aleluya. Así que vuelvo, las primeras frases. ¿Cuál es la frase? ¿A quién qué? Dios puso. No nosotros, no es nuestra acción para que haya paz. Es Dios quien lo puso. Es una acción de Dios gratuita, de su gracia, para favorecernos, para bendecirnos, para que pudiésemos acceder a la presencia y a la comunión con Dios. Nos redimió y segundo, puso. Usted no lo puso, ni tampoco lo puso Jesucristo.
Jesucristo nos dijo, Señor, voy a poner mi vida para que tú te complazcas. No, de ninguna manera. Él no lo hizo para agradar a Dios. Él es Dios y eso fue establecido desde antes de la fundación del mundo. Así que fue una acción de Dios para que pudiésemos ser salvos. Y Jesús simplemente era el plan del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para que pudiésemos ser redimidos, justificados y perdonados de nuestro pecado. Es una acción de Dios, a quien Dios puso. Próxima frase. ¿Cómo qué? Como propiciación. Wow, esa palabra, yo no la había oído antes. ¿Qué significa esa palabra? Es una palabra muy grande. Tiene como, ¿cuántas sílabas? ¿Y cuántos diptongos? ¡Wow! Propiciación. Y yo nunca la oigo en el caminar normal. Pero quiero saber de qué se trata, porque si no entiendo eso, yo no entiendo mi salvación. Okay, entonces tengo que saber. Bueno, vamos a ver, vamos a volver a primera de Juan 2, el versículo 2. Y Él es ¿qué? Él. ¿Quién es Él? Jesús. ¿Es la qué? La propiciación por nuestros pecados. Tengo que tener cuidado con esa frase. Sin esa propiciación estaríamos en pecado. Así que tengo que entenderlo. Y no solamente por mis pecados, sino por los que, por los de todo el mundo. Esto es una acción de Dios para todos. Pero se hace realidad en un grupo de personas. En los que ¿qué? Creen en lo que Él hizo. Es para todos. Algunos dicen, no, ya Dios escogió quienes iban a ser salvos. Entonces no es para todos. Entonces si es para todos, está en uno decidir si yo lo creo. Así que es importante ir a Juan, el capítulo 3, versículo 16. Un versículo que yo creo que usted se lo sabe de memoria. Pero por si acaso lo vamos a leer. ¿Ok? Porque, ¿qué? De tal manera, ¿quién lo está diciendo? Juan, que amaba a Jesús. Era su amigo de alma, porque de tal manera que amó Dios a las montañas, los mares, los cielos, o a la gente. A la gente. Algunos dicen que el amor de Dios era para con la creación. Y por eso limitan la salvación. No es para seres humanos, sino para el mundo. Y así se escapan de tener que. Pero aquí no dice eso. Porque de tal manera amó que Dios que al mundo, su creación, sus criaturas, que ha dado ¿qué? A su Hijo. Unigénito, el único que Él engendró por el Espíritu Santo en María, para que ¿qué? Todo aquel o aquella que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si dice, pastor, usted está siendo tan cuidadoso, tan detallista, pero ya yo me sé eso, pastor. ¿De verdad lo sabes? Y si te lo preguntan. De tal manera amó Dios al mundo que, ¿qué? Dio a su Hijo unigénito para que, ¿qué? Para que todo aquel que en Él, ¿qué? Entonces, el que no cree, entonces usted necesita hablarle a los que no creen.
Porque si usted sabe que alguien no cree y usted no les habla, yo camino con mis perros por las mañanas. A las 5:30 de la mañana salgo con mis 2 perritos. Y generalmente me siento una redomita arriba. Y los jueves por la mañana viene el hombre con sus hijos, con su camión de agua potable. Y los hijos llevan su agua potable. Y yo estoy sentado ahí y el camionero viene, ya él conoce a los perritos. Y nos sentamos y hablamos. Yo he dejado pasar tiempo para que haya cierta clase de ¿qué? Confianza. Porque no le va a caer encima. Porque eso es lo que hacen algunos y las personas hacen así. Que me voy de aquí, yo no sé quién es este. Y yo le digo, amigo, tú eres creyente, tú eres cristiano. Bueno, me dijo, yo pertenecía y me estaba haciendo evangélico. Hace más de 20 años. Ya mi esposa se había hecho evangélica. Y yo estaba listo para bautizarme. Y fuimos a una cena y encontramos al pastor besándose con otra mujer. Y yo le dije a mi esposa, ¿qué estamos haciendo aquí? No pudo creer. El testimonio hizo así. A lo que ya era un hombre que estaba listo. ¿Y hace cuántos años, amigo? 20 años. Me vine acá. Crié mis hijos. Cada uno tiene su camión. Y aquí están. Tengo 8 hijos, pastor. Sálvense los que tienen 4. Y le dije, amigo, estoy a la orden. Yo tengo una iglesia que está por allá. Cuando usted quiera, estamos para servirle. Y yo con mi mirada hacia allá y él con su mirada hacia allá. Estaba llorando. Porque el Señor le tocó de nuevo. Se despertó algo que se había dormido y había cerrado su corazón a la posibilidad de confiar en Cristo, porque le parecía falso. Se montó en su camión, dijo hasta la semana que viene, hermanazo. Para que todo aquel que en Él cree, no sé qué, sino que tenga vida, 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 vida eterna. El domingo que viene vamos a la palabra propiamente, propiciación. Todos de pie. Levante sus manos. Ábrale su corazón al Señor. Dígale, Señor, me has dado vida. Tu vida. Me has perdonado.
Me has hecho tuyo. Me has salvado. Alabado sea tu nombre. Aleluya. Aleluya. ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no rendirte mi vida? ¿Cómo no ser perdonado y aceptar tu perdón, tu amor, tu gracia? Has extendido tu corazón a mi corazón, tu vida a la vida mía. Y Señor, te creo, me confío a ti. Dame tu salvación, dame tu vida, rescátame tú hoy. Hiciste la obra y la creo. Tomaste mi lugar y lo creo. Derramaste tu sangre y lo creo. Me limpias y me lavas y lo creo. Aleluya, 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 aleluya. Fue el mensaje de la palabra de Dios expuesto por el pastor Samuel Olson de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias. Si deseas adquirir este material, puedes llamar al teléfono 213-7031.